Paz de Cristo, hermanos. Amén. Damos gloria a Dios Amén. porque nos concede la oportunidad de seguir alimentando nuestra alma, de seguir luchando. Le damos gracias porque nos ha fortalecido para no caer en desánimo, para no darnos a la derrota y seguir adelante. Y pues con nuestra presencia aquí, de alguna manera queremos decirle al Señor que su palabra para nosotros vale mucho y que tiene un valor que no se puede comparar con nada de este mundo. Vamos a continuar con la sección que sigue de este culto, mis hermanos, es la meditación en el consejo de la palabra de Dios. Y los invito para que abran sus Biblias. Eclesiastés, capítulo 2. Amén. Yo voy a leer en voz alta solamente el versículo 2. Un poco breve está este versículo y ustedes síganme con su vista, mis hermanos. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Vamos a tratar de penetrar en el mensaje que este breve versículo tiene para nosotros. Acordémonos que en la predicación pasada estuvimos viendo el versículo 1, en donde el rey Salomón, el predicador, se autoinvita a buscar la alegría, a buscar la complacencia en los bienes materiales, cosa que hizo, llevó a cabo y se dio cuenta de que no servía absolutamente para nada, para vivificar el alma. Todo es vanidad. Ahora nos está diciendo algo, mis hermanos, que vamos a tratar de entender esta expresión del versículo 2. Se repite con diferentes palabras. Viene siendo lo mismo. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Porque ya él había experimentado la alegría, el contentamiento sin Dios, y se dio cuenta de que sigue siendo una actitud que solamente va a traer como consecuencia una ruina espiritual. Pero, ¿por qué llegó a decir a la risa como si la risa fuera alguien que tiene raciocinio, que tiene una responsabilidad, como si fuera, vaya, una persona, y al placer, pues prácticamente le está diciendo lo mismo.
La palabra enloquecer, que es el calificativo que le asigna a la risa, quiere decir perder el sano juicio, perder la razón, perder la salud mental y tomar una actitud incoherente que refleja a alguien que no está en una condición normal de su razonamiento. Y nosotros, hermanos, al menos de mi parte, me ha tocado ver a personas que están en esta condición y es una condición triste, es una condición lamentable. Las actitudes que una persona enloquecida adopta son diversas. Algunas toman actitudes bruscas, violentas, agresivas. Otras toman actitudes de quietud, pasivas. Pero tanto la una como la otra evidencian que no hay capacidad de comprensión de las cosas que nos rodean, que no hay capacidad de comprensión de las personas, aunque sean familiares. Y esto, mis hermanos, es una condición triste. Pero no está refiriendo a eso el rey Salomón. El predicador no quiere guiarnos a nosotros hacia esa ilustración. Nosotros, mis hermanos, y espero que esto que vamos a meditar nos sirva para rectificarnos e inclusive para que cuando sintamos una motivación de reírnos, que lo hagamos de una manera sabia, consciente. No es pecado reírnos, no es malo que nos riamos, no. Malo es reírnos sin una motivación. Malo es reírnos a lo loco. Malo es reírnos siguiendo una conducta inapropiada de otros. Malo es reírnos al escuchar un disparate, al escuchar una especie de chiste, de broma de otros. Como cristianos, nosotros ya no debemos secundar, como diciendo de alguna manera, festejar las loqueras de otros. Bien. Cuando el rey Salomón habla aquí a la risa, dirigiéndose, enloqueces, hermanos, esto va mucho más allá de esas actitudes que en muchas ocasiones aparentan alegría, porque el versículo anterior está mencionando la alegría. Y la alegría, mis hermanos, regularmente se va a evidenciar mediante la risa. Y acordémonos que no debemos nosotros de alejarnos
de que lo que el predicador nos ha venido diciendo y nos sigue diciendo es en lo relativo a una vida sin Dios, a una vida sin esperanza, a una vida que no ve más allá del sol. Y por lo tanto, cuando el predicador en su experiencia personal probó los placeres, probó esa satisfacción terrenal en las mujeres, en las riquezas, en los bienes materiales de diversos tipos, en la fama, él se dio cuenta de que al final viene a quedar la persona en un estado que está calificado como enloquecido. ¿Por qué? Yo quiero ir más allá en esto. Porque todos mis hermanos tuvimos esa triste experiencia en nuestra vida, y vaya que fue muy triste, de caminar sin el Señor. Y unos de una manera, otros de otra manera, llegamos a participar en escenas ya no de risa, de carcajadas, festejando las expresiones que otros decían y que nos parecían muy graciosas. Pero, hermanos, por dentro de nosotros, después de todo ese aparente ambiente de alegría, de complacencia, quedaba un vacío. Y dentro de nosotros siempre estuvo sonando una alarma que nos decía que algo no estaba caminando bien. Había algo que nos decía que necesitábamos nosotros rectificar. El hermano Salomón mencionaba, claro que él, al menos así lo voy a entender, así lo voy a interpretar, se fue a los extremos, a la hipérbole, cuando dijo que la maldad estaba por todo el mundo. Vamos a entenderlo así, de esa manera. Hay países, no son muchos, en donde pues casi no hay maldad, casi no hay crímenes. Hay lugares en donde pues hay más o menos paz. Pero, mis hermanos, el ambiente sin el Señor es un ambiente de felicidad falsa. Ya yo me remití a aquellas palabras que el Señor dijo en el Evangelio de San Juan: mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Diciendo el Señor de alguna manera que en el mundo iba a haber, y de hecho hay paz, hay alegría, hay complacencia, pero el Señor traza una línea bien marcada para dejar sentado que hay una enorme diferencia, que hay una infinita diferencia en la paz que Él da y en la paz que se encuentra en el mundo. Así también hay una enorme diferencia en la risa
nosotros, repito, incurrimos una y otra vez. Cuando caminábamos sin Dios y sin esperanza, riéndonos. En ocasiones, prácticamente así como dice aquí, como perdiendo la razón, con unas carcajadas, máxime cuando andábamos en ese ambiente de la borrachera, de la tomada. Qué alegre se empieza a poner la persona, qué alegre se empieza a poner el hombre y la mujer. Cuando me ha tocado pasar, hermanos, por esos antros de vicio, aquí quizá esto no es muy notable, pero allá en México, pues desde la banqueta, desde la calle se ve hacia adentro. Hay una especie de cortina de puerta para que no se mire, pero las personas que estamos un poquito de estatura, un poquito más alto, alcanzamos a ver para adentro, quizás no todos, pero de todas maneras, se mire o no se mire para adentro, lo que se está desarrollando en el interior de esos locales se puede escuchar. Y una de las cosas que es muy característico escuchar son unas risotadas fuertes de hombres y de mujeres. Lo que se puede escuchar son esa música de personas que se dedican a divertir a los borrachos, tocándoles, cantándoles. Me ha tocado ver esa escena en las casas particulares. Hermanos, pero ¿por qué dice el rey Salomón, enloqueces? Porque ni siquiera nos imaginábamos. Yo ni siquiera me imaginaba, mis hermanos, que esa risa era una risa enloquecida, aplicando el término que no tenía una comprensión de la realidad de la situación tan grave en que yo me encontraba. Y esto se hace extensivo a todo el mundo, sin importar estratos sociales, sin importar culturas, sin importar niveles de estudios. Esto se extiende por todo el mundo. Cuando la persona se ríe, es porque no alcanza ni siquiera a imaginarse el terrible mal que pende sobre su cabeza, si es que llega a dar el último respiro en esa condición. Y por lo tanto, una persona, nosotros, si no todos los días, sí muy seguido, escuchamos. En ocasiones del vecino, cuando vamos a tomar, hermanos, alguna comida, algún restaurante, cuando andamos en la tienda, esto es algo que escuchamos seguido. Y yo he meditado y he dicho, cuando escucho esas risas, digo, esta gente ni siquiera se imagina
el terrible juicio que se va a dejar venir sobre toda la tierra. Que si cuando menos se imaginara lo que hay en la realidad de lo que nos espera, íbamos a ser mucho más cuidadosos al reírnos a todo esto. No es que no haya sucedido, pero cuando menos en la palabra de Dios, salvo en aquella ocasión que nos menciona uno de los evangelios, que el Señor Jesús se regocijó en espíritu y dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero ahí nada más menciona, se regocijó en espíritu. Y esa palabra, se regocijó en espíritu, quiere decir que se sintió en su humanidad satisfecho. Pero no he leído ninguna porción de la Escritura en donde nos diga que el Señor Jesús se rió. Aclaro, esto no quiere decir que no haya sucedido. Tal vez el Señor sí se rió. Pero en caso de que lo haya hecho, Él se rió con un propósito noble. Acá en el Salmo número 2, creo que está un poquito atrás, menciona que el Señor, hablando en tiempo futuro, se va a reír. Salmo capítulo 2. Quiero leer del versículo 1 al 4 para entender bien lo que quiero mencionar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Miren, quiero explicar esto para que no se vaya a malentender, porque en sí el Señor no se ríe. Aquí está diciendo que el Señor se reirá, para que nuestra mente limitada entienda algunas de las actitudes que el Señor toma en respuesta a la actitud que el ser humano toma, pero de una manera perversa y rebelde, opuesta a sus propósitos, porque aquí está diciendo que se está refiriendo a los reyes, a los príncipes, a los pueblos, que rompamos sus ligaduras. Una manera de decir: nosotros no nos vamos a someter a la autoridad del Señor Jesucristo. El someternos a la autoridad del Señor Jesucristo es la única respuesta válida que el ser humano tiene para poder ponerse a cuentas con Dios. Y no hay más.
¿sí? Pero aquí está diciendo todo lo contrario. Nosotros no nos vamos a someter. En otras palabras, van a oponérsele a Dios. Y de alguna manera, con su actitud, con su manera de vivir, la mayoría de la humanidad lo está gritando. Se lo está diciendo a Dios. Aún la mayoría de las iglesias, esto parece como cosa de no creerse, la mayoría de las iglesias que profesan un cristianismo lo están haciendo con su estilo de vida religiosa, apócrifa, porque con el testimonio no se está realmente diciendo al Señor que se someten a la autoridad. Y ante esa actitud de rebeldía, de oposición, de sublevación de la humanidad, liderada por sus gobernantes terrenales hacia Dios, el versículo 4, que es donde quiero hacer el énfasis, que leímos en último, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí, simple y sencillamente, esta es una formación gramatical para evidenciar que al Señor no le van a hacer ningún daño, ningún trastorno. No se le va a afectar absolutamente para nada. Aquí no quiere decir que el Señor se va a carcajear sarcásticamente, como burlándose, como dice aquí. Tampoco cuando dice el Señor se burlará de ellos, no quiere decir que el Señor va a tomar una actitud impropia para, pues, así como nosotros vemos que alguien se burla de otro, como si el Señor fuera a hacer eso. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que el Señor simple y sencillamente continúa siendo el mismo Dios todopoderoso, y que toda actitud desafiante, que toda rebeldía manifiesta que el ser humano haga contra Él, simple y sencillamente no le va a afectar para nada. Eso es lo que quiere decir: el que mora en los cielos se reirá. Va a seguir siendo el mismo Dios todopoderoso, completo, y que no se le va a afectar para nada. Bien, creo que esta es la única parte donde podemos leer que el Señor se reirá. Y aquí se está refiriendo prácticamente al final de los tiempos. Volvamos a Eclesiastés, mis hermanos. Entonces, para concluir, vamos a dar por terminada la predicación, pero no vamos a terminar el versículo. Hay mucho más que hay que ver en esto y necesitamos continuar con esto. Pero lo que quiero es que quede la base bien sentada de lo que el rey Salomón, el predicador, está diciendo aquí, que él vio en la humanidad, porque él mismo lo experimentó, pero también lo observó en otros, máxime en el pueblo de Israel, cuando se apartaba de Dios y que aparentemente no le afectaba. ¿Por qué? Porque se reía. Dice: es como un loco que no sabe, que no percibe, que no se da cuenta del peligro que le acecha. Nosotros, de mi parte, mis hermanos,
He visto locos que se tiran de lo alto de un edificio. He visto locos que se agarran de los cables de alta tensión y terminan como una bola de fuego, completamente carbonizados. He visto locos que se cortan el cuello, que se cortan las venas y hacer tantas actitudes incoherentes, pero porque su mente no alcanza a percibir el peligro que eso implica. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que así es el ser humano en su risa, sin tomar en cuenta los requerimientos divinos. Es como una persona loca. Porque si supiera lo que hay después de dar el último respiro, sin rectificarse, sin ponerse a cuentas con Dios, esa risa se iba a parar en seco. Y no le iban a quedar ganas a la persona, a la humanidad, de volverse a reír. Dije, vamos a dejar aquí, hermanos, la predicación. Y en la próxima predicación, que vamos a ponerle como título continuación solamente, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos aconseja ante esta actitud de una risa que está enloquecida, con el sentido que yo acabo de mencionar. ¿Qué es lo que recomienda el Señor? Y que nosotros obviamente tenemos siempre que tomarlo en cuenta en nuestra vida, mis hermanos. Con esto, repito, no es que tengamos que andar todo el tiempo así serios, sin reírnos, pero sí tiene que haber una motivación, ¿sí? De, si lo hemos hecho, ya no hacerlo. Que porque alguien dijo, a mí se me presentan oportunidades todos los días, ahí en el trabajo, de chistes, de bromas, de mal gusto, hermanos, y pues, yo no puedo reírme, yo no puedo secundar, menos ni festejar. Quizá parezca un bicho raro, pero no puedo yo, ni quiero, gloria a Dios, porque sé que esa persona califica aquí en esta situación que nos está diciendo el predicador, una risa que está enloquecida, en una mente que la califica como si estuviera enloquecida, porque ni siquiera se imagina lo que le espera. Bueno, terminamos la predicación, mis hermanos. Vamos a orar. Acordémonos de orar por socorro.